Bienvenido una vez más a nuestra serie Un buen soldado de Jesucristo. Vamos a pedir palabras de oración e invoquemos para que Dios pueda capacitarnos y a través de su Santo Espíritu. Padre querido, te damos gracias en este momento. Bendice esta audiencia que está sedienta de escuchar tu palabra. Haznos entender no solamente para retener en nuestra conciencia lo que vamos a aprender hoy, sino para ponerlo por obra. Creemos en los milagros tuyos y en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Acompáñenme a la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. El capítulo 2, hoy nos toca el verso número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 4. Leo. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hoy escucharán este mensaje? Los soldados de Jesucristo son aquellos que han decidido entregar su vida al Señor. Han publicado a través de la decisión del bautismo la confirmación de que se han casado con el Señor. Y después de eso están integrados en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo por la cual el Señor viene. Porque Cristo no viene por el mundo, Cristo viene por una iglesia, del cual ha sido salva a través de la gracia. Y siendo salvo a través de la gracia, vive en la obediencia a la palabra de Él. Por lo tanto, yo sé que ustedes son los soldados de Jesucristo y me dirijo con estas palabras que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: óigame bien, usted es un soldado de Jesucristo y los soldados de Jesucristo no se enriedan en los negocios de la vida, porque si se enriedan en los negocios de la vida no van a cumplir un trabajo único como soldado. Por lo tanto, entendamos esta lección. En los tiempos antiguos de Roma, los soldados eran preparados. Algunos historiadores dicen que se preparaban desde muy temprano, 14, 15 años ya estaban siendo entrenados. Pero cuando llegaban a formar parte del ejército de Roma, ellos tenían que cumplir su tiempo de milicia que duraba entre los 20 y 25 años. Y durante ese tiempo de 20 o 25 años, ellos eran personas que no debían estar enredadas en ningún negocio más aparte de la dedicación de servir al gobierno. ¿Por qué? Ellos debían despojarse de cualquier cosa que les enriede su tiempo para agradar a aquel que los llamó por soldado. ¿Por qué tenían que agradar? ¿Por qué? Porque simplemente un buen soldado, después de cumplir sus 25 años, este personaje recibía una herencia de tierra en muchos casos. Algunos eran premiados, otros recibían su herencia de tierra, donde el gobierno se les daba y un pago por su servicio de haber cumplido los 20 años, y un sueldo se les asignaba de por vida, estatus para él, para su familia, durante todo el tiempo que viva. Lo más lindo era que el soldado no tenía absolutamente nada más que su cuerpo sirviendo en el ejército. Dependía del gobierno de la época, ¿sí? Él no compraba el uniforme, él no compraba el armamento, él no compraba la comida, todo lo era dado. Lo único que él tenía que hacer era agradar durante el periodo de tiempo y demostrar durante el periodo de tiempo que es un buen soldado romano.
Terminada la carrera, te daban la recompensa y te daban una tierra como gratitud del Imperio Romano por tu servicio. Si tú eres un militar que habías estado en el ejército por 10 años y en el último año no cumpliste órdenes, abandonaste la carrera, te desertaste o te enredaste en cosas que te desviaron de la milicia, sencillamente tú no aprobabas para tener una tierra al final de tu carrera. Y todos esos años que simplemente estuviste allí fueron años que acumulaste, pero la recompensa como un buen soldado para agradar a aquel que te llamó no funcionaba. Simple. O terminabas la carrera y eras obviamente recompensado y te daban el terreno, o simplemente no alcanzabas eso y te quedabas conforme comenzaste. Un soldado no tenía riquezas ni estaba enredado en otros asuntos, pero sí tenía disponibilidad de haber dejado todo por causa de aquel que lo llamó como soldado. Un soldado sabía que no tiene que estar enredado en asuntos que le van a desviar de su milicia, de sus órdenes, de su proyecto, de su visión. Y un soldado estaba dispuesto a dejar su propia vida si era necesaria por agradar a aquel que lo llamó como soldado. De hecho, eso era lo que un soldado tenía que saber prácticamente. Y hemos visto entonces que un soldado no tiene que enredarse en los asuntos de la vida. Nota lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Cada uno de nosotros, los que hemos tomado la decisión de servir a Dios, tenemos que tener una cosa en la cabeza. Somos soldados de Jesucristo y estamos a las órdenes de Él. Somos soldados de Jesucristo y queremos agradarlo a Él. Somos soldados de Jesucristo y todo el tiempo que vivamos, viviremos para servirlo y agradarlo. Y al final Dios nos dará también una tierra nueva, un lugar nuevo a donde habitar. Pero solamente a aquellos que se dedicaron a no perder la visión ni la dirección, ni el llamado, ni el propósito, a donde fueron ellos dirigidos. Y aunque en el tema pasado vimos que para esto también uno sufre las penalidades, porque un soldado está dispuesto a pasar por todo eso. Y toda persona que ve en esto, de alguna manera, está dispuesto a no enredarse en los afanes de la vida que lo van a agobiar. No quiere decir que no tiene que trabajar, ni tiene que emprender. Estoy diciendo que no tiene que enredarse hasta el punto de hacerle ver a él que no es un buen soldado de Jesucristo. Miren, permítanme leer que ser soldado de Jesucristo nos va a traer muchas veces persecuciones, sufrimiento, pero es que nadie puede llegar a la tierra prometida sin primero pasar por el desierto. Y el desierto no dura para siempre. Miren lo que dice el verso número 3 del capítulo 8 del libro de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 8, el verso número 3. Te afligió, Dios está hablando aquí al pueblo de Israel, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocieron, ¿sí?, tus padres, obviamente. Ahora escucha. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Obviamente. Ahora nota lo que dice la primera parte de este verso. Te afligió, te hizo tener hambre y luego te sustentó con maná. Primeramente, para que nosotros podamos llegar a esa tierra que Dios nos ha prometido, a esa tierra que es la tierra nueva donde el hombre va a habitar por siempre,
Primero, estamos viviendo en una época donde todos somos soldados de Jesucristo. Y como buenos soldados de Jesucristo vamos a permanecer en la gracia. Como buenos soldados de Jesucristo vamos a pasar padecimientos. Y como buenos soldados de Jesucristo tenemos que entender que nada en esta tierra tiene que desviarte y entretenerte del lugar a donde quieres llegar. No te tienes que enredar absolutamente en nada que te pueda desviar y hacer perder la dirección para no agradar a aquel que nos llamó como buenos soldados de Jesucristo. Entonces, el texto que estamos aquí leyendo nos habla que Dios primero afligió a su pueblo, les hizo pasar hambre. ¿Y por qué? Porque sencillamente Dios es así. Dios primero te hace sufrir para probar el carácter que tengas. Eso fue la misión que el Señor hace. Y luego dice que le dio el maná. Pero primero les hizo pasar de sed, les hizo pasar de hambre. Dios les pudo dar el agua y Dios les pudo dar la comida, ni bien cruzan el Jordán. Pero no fue así, porque primero el pueblo tuvo que padecer. No hay recompensa sin sacrificio. Primeramente tenemos que sufrir, primeramente tenemos que estar dispuestos a no enredarnos en los afanes de la vida. A veces yo no entiendo cuando un grupo de hermanos evangélicos predican de que los hijos de Dios no vamos a sufrir penalidades, va a haber un arrebatamiento antes de que venga una tribulación. Esa no fue nunca la promesa del Señor. La promesa del Señor fue que en medio de esas tribulaciones Dios estaría con nosotros. Y en medio de esas muertes que iban a haber, Dios prometió levantarnos en vida eterna. Si el Señor nunca hubiera permitido ni hubiera dicho que íbamos a pasar ese sufrimiento, hubiera arrebatado a la iglesia del primer siglo para que no pase por casi 300 años de persecución a través de judíos y a través de los césares. ¿Cómo persiguieron a los cientos y miles de hombres que murieron? Porque ellos sí habían determinado en su vida ser verdaderos soldados de Jesucristo. Entonces, para ello, permítanme poner el ejemplo de un buen soldado de Jesucristo que no se enredó en los afanes de la vida. Permítanme leer la segunda carta de Corintios. El capítulo es el 11. Segunda carta de los Corintios. Los que tienen Biblia me acompañan y los que no tienen Biblia ponen mucha atención a la lectura del texto que tengo para darlo. Segunda carta de los Corintios, dice así el capítulo 11. Permítanme leer el verso 24. Pablo dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes. 5 veces Pablo había sido azotado por los judíos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Por predicar a Jesucristo, por ser un soldado de Jesucristo, por no enredarse en los afanes de la vida y querer agradar a aquel que lo llamó como soldado. Pablo nos cuenta aquí de cómo fue su experiencia recibiendo garrotes por causa de Cristo. Mi primera pregunta es, ¿qué ha sido lo que tú has atravesado? ¿Cuál ha sido el más grande sufrimiento que has tenido por causa de Jesucristo? ¿Estás pasando tú ahora mismo un sacrificio que este mundo se ha levantado contra ti por causa de Cristo? Muy bien. No te entristezcas. Alégrate y conténtate. El tiempo de tu redención está cerca. Y bienaventurado el hombre, dice su palabra, bienaventurado el hombre que sufra persecución por causa del nombre del Señor. A eso hemos sido llamados. Bienvenido al club de los soldados que no van a resignarse, sino van a permanecer siendo fieles. Si tú estás padeciendo persecución, sufrimiento y estás pasando todo tipo de problemas por Jesucristo,
bienvenido al club de los soldados de Jesucristo. Esos son los verdaderos soldados que Cristo ha llamado. Ahora, el verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas. Suma las 5 veces a estas 3, son 8 veces, 8 ocasiones. 5 de ellas lo garrotearon con azotes, y aquí hay otras 3 veces más que le agarraron a varazos a Pablo, al apóstol de Jesucristo. Miren lo que dice: una vez apedreado. Me acuerdo la ocasión en la Biblia cuando él relata esto, y lo dejaron como si lo hubieran matado ya. Apedreado, ¿por causa de qué? Por ser un mal hombre, un mal miembro de iglesia, por estafar, no, por predicar a Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo, ahora está sufriendo las consecuencias de Cristo, sufriendo las consecuencias por las que pasó el mismo Mesías. Suficiente como para resignarse, ¿verdad? Suficiente como para llorar y decir: Señor, pero si yo hago tu voluntad, ¿por qué permites todo esto? Ya quisiéramos pasar por lo mismo. Ya quisiéramos que esto acontezca. Ahora nos da miedo a veces hablar de ciertos temas para no caer en problemas, para no chocar con principios de las autoridades, con principios de las leyes, para que no se levanten contra nosotros. Estamos predicando un mensaje muy lejano a lo que se predicaba con los verdaderos soldados de Jesucristo. Sin miedo, sin titubear. Pablo decía: yo no me avergüenzo de predicar el evangelio porque es poder de Dios. Ese era Pablo, un buen soldado de Jesucristo. Nota lo que dice acá: 3 veces he padecido naufragio en esos viajes que él hacía para visitar a las iglesias, en esos viajes largos de navegando de sitio a sitio. 3 veces se le hundió el barco, casi para morir, un naufragio, padeciendo ahí todo tipo de accidentes peligrosos, a punto de perder su vida. Una noche y un día he estado dice, como náufrago en alta mar. Imagínense estar por más de 24 horas a la merced del mar, donde no ves ni siquiera tierra, y pensar si vas a salir vivo o vas a salir muerto. Pablo está contando las experiencias que ha tenido, sobre todo por seguir a Cristo. Y tú: es que no voy a la iglesia porque no hay aire acondicionado. Es que no voy a la iglesia porque se me malogró el carro. Es que no voy a la iglesia porque, no sé, pienso que no tengo una ropa nueva porque ya me vieron con esta ropa ya. Un buen soldado de Jesucristo que no quiere servir a Cristo. En los tiempos cuando andaba de misionero, me preguntaban y me decían: ¿cómo es posible de que tú estés durmiendo en el suelo? Porque a veces había lugares donde nos tocaba ir y dormíamos en el piso. Y yo les contaba cómo era la obra misionera y me decían: no es posible, ¿cómo un misionero va a sufrir tanto? Sí, hay días, y los que saben que es así, cuando andamos predicando el evangelio en diferentes lugares, diferentes ciudades, a veces pasamos necesidades, pasamos hambre, pasamos muchas cosas. Cuando tratamos al principio de abrir la obra, pasé por todo tipo de necesidades, y hasta tal grado de decir: se me acabaron los zapatos y no tengo otro. De decirle al Señor: yo quisiera tener siquiera una bicicleta para andar. Y hay gente, caminábamos horas para congregar, en el barro, en la lluvia. Y hay gente que no quiere ir a la iglesia porque no quiere tomar el autobús, porque el carro se le venció el SOAT. Gente muy cómoda, que hay que llevarle al mejor hotel para que duerma el pobrecito y darle el agua que pida, pobrecito, porque no quiere tomar agua cualquiera. Ay, yo tomo agua de la lluvia si es posible. Miren lo que dice Pablo: en camino muchas veces en peligro del río. Efectivamente, en la selva hay peligrosos ríos que cuando tú estás pasando crecen
en segundos. Me imagino a Pablo en lugares peligrosos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, o sea, de los judíos, en peligro de los gentiles, peligro en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos. Miren todo lo que pasó Pablo. Y los que un día hemos sido misioneros sabemos el sufrimiento que es de esto. Y pasar la necesidad en carne propia. Hemos pasado mucha necesidad. Por eso nosotros no tenemos ningún problema. A mí me ofenden cuando me llaman por teléfono y dicen, pastor, ¿cuánto nos vas a cobrar para visitarnos? Yo me arranco los cabellos que tengo. Yo me estoy volviendo frentón, tanto arrancarme los cabellos, para que la gente tiene que entender de que el evangelio tenemos que darlo de gratis. No ponemos precio al evangelio. Eso no quiere decir que no nos van a dar comida, porque obviamente el obrero es digno de su salario. Hay que comer, ¿verdad? Y hay gente que Dios le toca el corazón y dice, pastor, te quiero regalar esto y aquello. No podemos decir, no, porque yo no recibo de nada. No, amén. Hay gente que lee Gálatas 6:6 y lo aplica. Y agradecidos estamos a eso también. Pero no debe ser nuestra prioridad la comodidad de todo. Porque los que hemos vivido en el campo y los que hemos vivido en la pobreza extrema, sabemos todo lo que puede sufrir una persona. Y cuánto más si se trata de servir al Señor. A mí me parece casi una ofensa cuando me dicen, pastor, ¿quieres dormir en qué tipo de cama? ¿Qué tipo de agua te llevamos? Y eso me preocupa porque o me ven tan grande, tan importante, o es que se acostumbraron así porque otros, esas son sus exigencias. Y le digo, no, yo duermo donde sea. El hombre, yo puedo dormir en una cama, en la mejor cama que exista y en la que no exista también, porque estamos preparados para todo, como buen soldado de Jesucristo. Y ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, de hambre, de sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez. Todo lo que Pablo ha vivido, de alguna manera nos identificamos muchas personas por las necesidades que hemos tenido que hacer. Trabajar y hacer la obra, emprender con las manos y al mismo tiempo pasar las necesidades, porque no es fácil cuando tú eres un pastor que te sostienes a ti mismo. Tienes que velar por tus necesidades, como también por las necesidades de la obra del Señor. Y Pablo pasó por todo esto. Pero Dios nunca nos deja morir, porque siempre va a haber a fin de que teniendo pues sustento y ropa, y agradecemos a todas esas personas que lo hacen, y ustedes que son personas como buenos soldados de Jesucristo, tienen que ayudar y amparar también a sus líderes. De hecho, que velan entre ustedes. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, nos cuenta su sufrimiento y dice, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. El propósito del mensaje de este momento es, aunque tengas que pasar por todo esto y aunque tengas que pasar por muchas otras cosas, tú eres un soldado de Jesucristo. Y permítame terminar leyendo un verso más. En el libro de Mateo capítulo 13, dice así el verso 7. Mateo capítulo 13, verso 7. Jesús contó esta parábola y dijo así: una parte de la semilla cayó entre los espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Ahora yo quiero leer el verso 22, dice así: el que fue sembrado entre los espinos, este representa a las personas que oyen la palabra del Señor, la reciben gozosos, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, los enredos de los negocios, lo ahogaron y lo mataron. Un buen soldado de Jesucristo
no se enrieda en cosas que le van a desviar del camino para servir y agradar a aquel que lo fue tomado con el llamado de soldado. Te pregunto, ¿tienes tú en este mismo momento algo que te esté atando a los afanes de la vida y estás enredado tanto en los negocios de la vida que has descuidado tu milicia, que has descuidado tu dirección, que has descuidado el propósito del llamado que tienes? Ahora mismo te digo, es el momento de desligar y cortar todas esas sogas que te atan a lo que simplemente te hace perder la dirección. De algunos puede ser el trabajo, de otros puede ser la empresa, la profesión, el estudio, la búsqueda de lograr algo. No lo sé. ¿Qué es aquello que te desvía y te ata en los afanes de la vida? El trabajo es una bendición. Hay mucha gente que se queja, es que tengo mucho trabajo. Yo creo que lo más difícil, lo más malo sería quejarse porque no haya trabajo. El trabajo, que es una bendición, se ha convertido en más de la mitad de la iglesia como una piedra de tropiezo que simplemente le desvía de Dios. Hay tiempo para el trabajo demasiado. Y el trabajo va a haber toda tu vida y aun cuando mueras el trabajo va a seguir. Pero no siempre va a haber oportunidades para seguir a Dios. Por lo tanto, búscalo mientras sea hallado. Responde a su llamado. Ponte la armadura de Dios. ¿Sí? Ponte el casco. Ponte, ensínchate con toda la armadura de Dios. Porque salimos a la batalla a enfrentar las huestes del maligno. Y solo así no vamos a perder la dirección. No pongas tu esfuerzo sobre ti mismo para cambiar de vida. No lo vas a lograr jamás. Esfuérzate por levantarte a orar, a estudiar la Biblia y a permanecer en Cristo, que el resultado va a venir de arriba. Lo que Dios va a hacer por ti, deja que lo haga. Y lo que Dios no va a hacer por ti, hazlo tú. Y el tomar estas decisiones de seguir al Señor con todo lo que te estoy diciendo, eso va a depender de ti. Y que Dios haga el milagro. No te olvides, tú eres un soldado de Jesucristo. Que Dios nos bendiga una vez más.